En el último video hablamos del núcleo de helio que contiene dos protones y dos neutrones. De hecho, los protones y neutrones en el núcleo se les conoce como nucleones. Muy bien, estos son nucleones y vamos a utilizar este término varias veces en este video. Así que de hecho aquí tenemos digamos una imagen del núcleo, ¿verdad? Que tiene dos protones y dos neutrones y sabemos que es estable. ¿Ok? A pesar de que sabemos que las cargas iguales se repelen, ¿verdad? Estas dos cargas que son iguales se repelen, digamos la una con la otra. Y esa es la fuerza electrostática. Quizás debamos escribir eso. Esa fuerza es la fuerza electrostática. Electrostática. Muy bien, fuerza electrostática. Si es cierto que el núcleo es estable, entonces debe existir otra cosa que está manteniendo el núcleo junto, ¿verdad? Y a eso es a lo que conocemos como a la fuerza nuclear fuerte. Muy bien, eso que mantiene, digamos, unido al núcleo es la fuerza nuclear fuerte. Y por supuesto, para que esto se mantenga unido es una fuerza que es mayor a la fuerza electrostática. La fuerza nuclear fuerte actúa solo a distancias cortas y de hecho actúa entre todos los nucleones. Por ejemplo, una interacción entre protón y protón es exactamente igual que la interacción entre protón y neutrón, que de hecho es igual a la interacción entre dos neutrones. Muy bien, y de hecho podríamos adentrarnos en más detalle, digamos, hablando de la fuerza nuclear fuerte, pero no es el punto de este video, ¿ok? El punto que vamos a trabajar aquí es que el núcleo es estable y vamos a pensar por qué es que el núcleo es estable. Así que pensemos primero en el número atómico, que en este caso sería 2, que nos dice el número de protones, ¿verdad? El número de protones lo vamos a representar con la letra Z. Muy bien, mientras que el número de neutrones lo vamos a representar con la letra N mayúscula, ¿ok? Y vamos a enfocarnos en la proporción que hay entre neutrones y protones. Así que consideremos la proporción que hay, digamos, entre neutrones y protones, muy bien, y que para este caso que tenemos del núcleo de helio 4 serían dos neutrones dividido entre dos protones y eso nos da una proporción igual a 1, ¿verdad? Entonces, lo que sabemos hasta ahora es que si el número de protones es más chico que 20, entonces una condición para que el núcleo sea estable es que la proporción entre entre neutrones y protones tiene que ser 1 para que el núcleo sea estable. En otras palabras, el núcleo debe tener el mismo número de protones que de neutrones. Muy bien, y así es como se mantiene estable el núcleo. En este caso, por supuesto, para el núcleo de helio 4 es estable. Ahora bien, pensemos qué ocurre con el núcleo de carbono 14, que es uno de los ejemplos más típicos. Pensemos en el núcleo de carbono 14, ¿verdad? El número atómico del carbono 14 es 6. Tenemos aquí el número atómico que es 6. Eso nos dice que tenemos 6 protones en el núcleo, ¿verdad? Ahora, si queremos calcular el número de neutrones, tenemos que restar 6 a 14 y eso nos da 8 neutrones, ¿verdad? Al número de masa le restamos el número atómico. Así que pensemos cuál sería la proporción que hay entre neutrones y protones, ¿verdad? Pensemos en este cociente. En este caso tendremos 8 neutrones y lo vamos a dividir entre 6 protones, ¿verdad? Y esto, por supuesto, es un número más grande que 1, es un número mayor que 1. Y por lo tanto tenemos un núcleo inestable. Muy bien, el núcleo del carbono 14 es inestable, es radioactivo, ¿verdad? Y de hecho va a experimentar decaimiento espontáneo y va a tratar de obtener una mejor proporción entre neutrones y protones. Así que fijémonos en la ecuación nuclear que representa el decaimiento radiactivo o espontáneo del carbono 14. La ecuación sería la siguiente. Tenemos carbono 14, ¿verdad? Y nos da un electrón, ¿verdad? Más nitrógeno 14, ¿verdad? Y ahí tenemos nuestra ecuación nuclear. Y por supuesto, cuando escribimos ecuaciones nucleares, solo representamos los núcleos. Así que, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos el carbono 14, el núcleo de carbono
14, ¿verdad? Solo estamos hablando de núcleos y por lo tanto solo estamos hablando de 6 protones, ¿verdad? En este caso tendremos 6 protones y 8 neutrones. De hecho vamos a escribir que tenemos 6 protones, ¿verdad? Y lo que ocurre aquí es que el núcleo de carbono 14 va a ceder un electrón, lo cual es bastante raro, ¿cierto? Y vamos a hablar un poquito más de esto en el próximo video. Es una conversión que está gobernada por la fuerza nuclear débil. Pero bueno, nosotros sabemos que un electrón tiene una carga negativa, ¿verdad? Y por eso así estamos denotándolo en esta parte. Entonces, un electrón tiene una carga negativa, muy bien. Ahí está la carga negativa del electrón. Y el carbono 14, o al menos el núcleo del carbono 14, se va a convertir en un núcleo de nitrógeno 14. En este caso, el número atómico es 7, lo cual nos dice que tenemos 7 protones, ¿verdad? Tenemos 7 protones en el núcleo del carbono 14. Ahora bien, si el número de masa es 14, entonces tendremos que restar 14 menos 7 para obtener el número de neutrones. En este caso 14 menos 7 serían 7, ¿verdad? Entonces tenemos 7 neutrones. Ahora pensemos cuál sería la proporción que hay entre neutrones y protones. En este caso tendremos neutrones dividido entre el número de protones, serían 7 entre 7, que es igual a 1. Así que esto implica que tenemos un núcleo estable. Esta es la razón por la cual el carbono 14 hace un decaimiento radiactivo. ¿Ok? Empecemos viendo que el número de nucleones se conserva, así que déjenme utilizar otro color para ver esto. Del lado izquierdo tenemos 14 nucleones, ¿cierto? Que en este caso son 6 protones y 8 neutrones. Ahora bien, pensemos que tenemos del lado derecho. También tenemos 14 nucleones, ¿verdad? Tenemos 7 protones y 7 neutrones. Así que obviamente un electrón no es un protón ni es un neutrón. Los nucleones se conservan en este tipo de reacciones. Así que del lado izquierdo tenemos 14 nucleones, mientras que del lado derecho en este caso son 0 y en el caso del nitrógeno serán 14. Así que tenemos una conservación del número de nucleones. La otra cuestión que se conserva es la carga, ¿verdad? Y podemos ver eso de aquí abajo, ¿verdad? Del lado izquierdo tenemos una carga total de 6, mientras que del lado derecho tenemos una carga negativa y 7 positivas, lo cual nos da una carga de 6 positivas. Bueno, tenemos una carga de más 6. Así que tanto los nucleones se conservan como la carga en una ecuación nuclear. Y notemos qué es lo que hemos obtenido. En esta, digamos, identidad, ¿verdad? Fuimos de carbono a nitrógeno. Y esto fue porque cambiamos el número de protones. Fuimos de 6 protones a 7 protones, ¿cierto? Así que esta es la idea de las transmutaciones, de cambiar de un elemento en otro elemento. Así que para los núcleos con pequeños números de protones, la proporción entre neutrones y protones, digamos, la ideal es que sea 1 a 1, ¿verdad? Para núcleos con más protones resulta ser que esa proporción cambia. Así que vamos a fijarnos en eso. A medida que incrementemos protones, la proporción para un núcleo estable va a cambiar. Así que hagamos espacio aquí. Vamos a bajar un poco. Así que a medida que aumentemos el número de protones, la proporción entre neutrones y protones va a cambiar. De hecho, esto será igual a 1.5 a medida que incrementemos el número de protones. Así que si superamos, digamos, los 20 protones, mientras más y más protones obtenemos, necesitaremos más neutrones. Necesitamos más neutrones. Y podríamos pensar por qué. Digamos, pensemos que aquí tenemos un núcleo muy grande. Y por supuesto esto es una caricatura o una representación muy pobre de lo que es un núcleo. Pero pensemos en dos protones, ¿ok? Déjenme usar otro color. Pensemos en dos protones que estén, por supuesto, muy cerca. Nosotros ya sabemos que hay una repulsión electrostática débil aquí entre estos dos protones, ¿verdad? Estos dos tratarán de alejarse debido a la repulsión electrostática.
Y también hay una fuerza nuclear fuerte, ¿verdad? Es una fuerza nuclear fuerte entre estos dos protones, ¿verdad? Y de hecho sabemos que la fuerza nuclear fuerte le gana a la electrostática, pero eso solo es cuando estamos considerando pequeñas distancias. Si tenemos dos protones que estén alejados, por ejemplo, que tengamos uno aquí y otro acá, entre estos dos protones todavía existe fuerzas repulsivas. Muy bien, eso debido a que tienen la misma carga. Sin embargo, ya no va a existir la fuerza nuclear fuerte. Y debido a que ya no tenemos la fuerza nuclear fuerte, entonces eventualmente tenemos que incrementar el número de neutrones para poder mantenerlos unidos, ¿verdad? Si aumentamos muchísimo el número de protones, aumentamos la fuerza electrostática y llegaremos a un punto en el que necesitemos mayor fuerza nuclear fuerte, ¿verdad? Así que necesitamos agregar varios neutrones. Vamos a tener que agregar más neutrones, ¿verdad? Más neutrones. Y esa es la razón por la cual hay que aumentar esta proporción, ¿verdad? Necesitaremos más neutrones a medida que aumentemos el número de protones. Así que a medida que, digamos, pasemos el valor de 83 protones, digamos que tengamos al menos 83 protones, ¿ok? Entonces tenemos un número atómico mayor que 83 y esta, digamos, fuerza repulsiva electrostática de la que hemos hablado es tan grande que prácticamente todo el núcleo es inestable y entonces tendremos decaimiento radiactivo. Vamos a hablar de esto en el próximo video sobre los tipos de decaimiento radiactivo que podríamos encontrar.